hay gente, y creo que es parte de la intolerancia de esta generación, que hay gente que así como tiene esa conducta como la del profesor, tiene esa conducta de, es que esto está así ya, y ya no se tiene que ser diferente. La gente siempre va a pensar diferente, y la gente siempre, otro ejemplo de buen, y eso que hoy tocamos el tema de feminismo, nosotros nunca vamos a hacer un podcast sobre el feminismo. ¿Por qué? Fíjate, Porque nunca lo habíamos hablado y estamos de acuerdo en esto. nunca habíamos hablado, estamos de acuerdo de esto, sí, cierto. Nunca lo habíamos acordado. Y a lo mejor estás de acuerdo incluso por qué. Sí. A mí, yo tengo la opinión y la idea de que yo estoy a favor de ese movimiento, porque yo creo que hay una, ¿cómo decirlo? Una injusticia. O sea, yo sí creo que existe el patriarcado, Sí. no sé tú, Sí, sí, sí. pero yo sí creo que existe algo que desde que nacemos nos da el privilegio, el simple hecho de tener esa madre colgando ahí. Sí, el simple hecho. No le voy a dar vueltas al asunto, pero yo no veo correcto que hombres opinen, o bueno, no más que opinen, den dirección a un movimiento que no es nuestro, a una lucha que no es nuestra. Yo puedo opinar, puedo decir, a mí no me gustó que hiciera eso, y yo estoy en contra de que se hiciera esto. Que nuestra opinión y nuestra idea tenga validez, Dios mío, no la tiene. Tú podrás opinar que a ti no te gusta que rayen ciertos monumentos o hagan esto. Puedes hacer, tienes el derecho, tienes boca y mientras no insulta a nadie, todo bien. Ojo, esto es palabras mías. Pero no va a ser válida esa opinión, no va a ser válida lo que estás diciendo, porque no es una lucha que no te pertenece. Pero hay personas, y es parte de esa intolerancia, que cree que no se puede opinar. Irónicamente, somos una generación que está luchando por libertad de expresión, pero que censuramos y cancelamos a la gente que tiene una idea diferente, que tiene un pensamiento diferente, que tiene algún error. Es Eso es a que lo que quería llegar. eso es clave, eso es muy, 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 muy clave. Que nosotros pues luchamos por la libertad de expresión y al mismo tiempo la estamos dando para abajo a algunas personas. Cuando no debería de Mm, ser así. Tú deberías de luchar por la libertad de expresión de cualquier parejo. tipo, parejo. Ves a un Eh, hombre que quiere defender la idea de que el aborto está en contra, ok, el tipo está mal, porque como tal, el aborto debe estar a favor por miles de razones. Pero no puedes silenciar la voz de ese tipo, aunque esté mal. ¿No crees que es irónico el que silenciar cuando alguien dice algo que a lo mejor es correcto? Pero ajá, y pues justamente llegamos a la paradoja de la intolerancia. Bravo es Shinji, la paradoja. Es la bravo Shinji. paradoja de la intolerancia. Pues la paradoja de la intolerancia reza más o menos así. Es Karl Popper, creo que lo dijo en 1945, si no estoy mal. Sí, en uno de sus libros. Más o menos rezaba así. Él decía que en una sociedad muy tolerante, eh, esta tolerancia no puede ser ilimitada. No podías tolerar las ideas intolerantes porque eh, en un tiempo los intolerantes acabarán con los tolerantes. Eh, tiene algo de sentido y es algo que pues con lo que se apoyan muchas personas al momento de al momento de decir que el ejemplo que pusimos de que el aborto, de que no puedes silenciar a una persona que opina en contra del aborto, una persona hombre, una persona mujer, en este caso no Ujú. importa, porque es su derecho, ¿no? Y si estás luchando por la libertad de expresión, también tienes que luchar por la libertad de expresión de ese tipo, aunque esté mal. Ellos se apoyan con esto, dicen que no puedes tolerar los pensamientos intolerantes. En este caso, pues, las personas que están a favor dicen que es intolerante el estar en contra del aborto porque están atentando contra los derechos de elección de una mujer. Y es algo para analizar profundamente
porque en primera, Pero es muy irónico. Por ejemplo, yo no apoyaría a un tipo que expresa que está en contra del aborto. No lo apoyaría. Pero si es alguien que puede, irónicamente, tolerar la existencia del aborto, no hay ningún problema. O sea, el tipo va a expresar hasta que se muera que él en contra. Va a decir que eso no es bien, pero él va a entender que si en general la gente quiere que ocurra, va a ocurrir. En pocas palabras, a lo mejor no era un intolerante, pero que no esté en contra. Y no por no estar en contra lo vamos a cancelar, como quien dice. ¿Entiendes a lo que te estoy dando a entender? sí, 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 más o menos. Valga la redundancia. Pero, pues lo que comenté es algo para analizar, o sea, Ujú. ¿qué harías tú en este caso? ¿Qué harías en este caso específico del aborto? ¿Estás a favor de que las personas que no tienen las personas que están en contra no tengan el derecho de expresar que está en contra? Que yo estoy, o sea, mi pensamiento en la actualidad es de, yo estoy en contra de cualquier violación a la libertad de expresión. Yo estoy en contra de la cancelación. Yo estoy en contra de que si alguien dio su punto de vista sobre un tema y que no concuerda con el de la mayoría, que cae toda la lluvia de estás mal, charala, 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 charala. Es la opinión. Yo te puse te puse un ejemplo muy particular que yo creo fielmente. Y es de que yo te puedo decir que a mí no me gusta, y esto es real, o sea, esa es mi forma de pensar. Yo soy alguien con ideales pacifistas. Todos los humanos, los seres humanos, creo yo, pues pensando, tenemos un rollo animal cabrón. O sea, de que si nos tocas la mecha, podemos llegar a ser muy agresivos. Pero creo yo que como seres humanos, seres sociales, seres civilizados, la evolución que prosigue, además de tener razonamiento, es dejar de resolver las cosas con violencia. La violencia crea más violencia. Pero claro, estamos siendo inculcados desde chiquitos con la historia de la... O sea, cuando decimos la frase de que hay que aprender del pasado para no cometer los errores, uno de los errores del pasado son conflictos bélicos. O sea, sí, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, súper chingón, pero la verdad es que hay mucha gente que hubiera deseado que no hubiera pasado. Por el hecho de que fallecieron miles y miles y miles y miles de Pues personas, es que no, millones no de debió de personas. haber pasado. No debió de, pero hay gente que lo aplaude, güey, que lo aplaude. Y ojalá haya una tercera Sí, guerra sí, sí, mundial. hay muchas personas. Cállate los hocico, En la cállate los prepa. hocico. ¿Cómo es que quieres que ocurra una tercera? ¿Sabes lo que implicaría una tercera guerra mundial en la Sí, 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 actualidad? en la prepa me topé con varios así que estaban Es como obsesionados. O de, sea, está muy bien obsesionarse por la historia, pero tienes que tener un criterio bastante grande para comprender la historia. Y hay demasiado. muchas personas que están obsesionadas solamente con las guerras. Y, Y eso está mal. Las ajá, guerras son malas. O sea, las guerras son malas. Las guerras han hecho. Las guerras son parte de la discordia de cómo somos como seres humanos. Y fíjate, ya hablamos del internet y hablamos de las generaciones. Cada generación tiene un porqué. Los boomers y los baby boomers nacieron con un antes de guerras mundiales y después de guerras mundiales. Y la conducta y el pensamiento tiene que ver con los acontecimientos de sí, tanto pues nuestro país como del mundo. de hecho Entonces, hay una corriente filosófica grandísima después de la Segunda Guerra Mundial. mm, cabrona. Pero bueno, antes de cambiar de tema, Ujú, para seguir aportando a lo de la paradoja de la intolerancia, yo estoy de acuerdo en que puedes, puedes completamente negar la opinión de una persona cuando esta opinión ya es completamente refutada, como por ejemplo ujú, el racismo. El racismo no ujú. tiene ni pies ni cabeza. El racismo Eh, no debería de existir. sí, No hay ningún, no hay sí, ningún es que sí, sí. argumento a favor del racismo, no hay ningún nada científicamente comprobado que diga que las personas negras son inferiores a las personas blancas. No hay El absolutamente... racismo y,
Y la homofobia, creo que yo que están iguales al igual, no tienen ningún fundamento como tal. Es un arraigo de años y años y años en el que es como que ya tienes en tu mente. Igual con lo de los zurdos, ¿sabes? Está todavía más absurdo. Decir que la gente es zurda es similar a la gente derecha. Sí, de la Son homofobia, como que pues cosas... obviamente la homofobia es, tampoco tiene pies ni cabeza, o sea, la homofobia en Ujú. sí, pero sí es muy interesante saber, como ya te había contado de que es un tema para el podcast, cuándo nació la homosexualidad. Uf, Eh, eso es un tema muy o sea, interesante. ver a la homosexualidad de una manera más natural, Ujú. eh, de una manera más evolutiva es súper interesante. Y Demasiado, probablemente güey. haya información que si Se vale un nosotros... podcast de ley, güey. Sí, Bueno, sí, va a ser sí. el podcast 69, chiva. Probablemente haya alguna información que nos cause ruido y digamos, no manches, esta información es de cuidado porque personas pueden tomarla y convertir y hacer que su idea de la homofobia tenga al menos sus pies, ¿sabes? Ujú. Porque Sí, sí, sí. hay cierta información que tienes que tomar con cuidado, tienes que tomar con Sí, criterio, ¿qué más? tienes que saber interpretarla. Y es lo que Y nos falta. Somos una generación también, creo. Bueno, no una generación, neta, somos una sociedad en general. Tenemos falta de entendimiento, güey. No comprendemos muchas veces las cosas. Es parte también del cuestionamiento. Leemos y entendemos lo que se nos da nuestra regalada gana. No entendemos lo que realmente debemos entender con la lectura. Termina tu interpretación de la paradoja de la sí, intolerancia para concluir lo del tema de las guerras, que es muy sí, importante. sí. Entonces, con en relación con el aborto, pues el aborto aún sigue siendo un tema bioético, sigue siendo un tema biológico, un tema social, un tema político. Entonces, no puedes decir, no puedes opinar si estás en contra del aborto. No puedes opinar del aborto si eres hombre. Ujú, Eh, no, no puedes. No puedes decir ujú, eso porque el aborto aún no se cierra. El debate ujú, aún no se cierra porque no sabemos ujú, mucho sobre, bueno, no sabemos tanto de lo que creemos saber sobre el aborto. Y ujú. para eso son los debates, para saber. Claro, estoy a Sí. favor, estoy completamente a favor, pero siempre puede haber nueva información que haga que mi opinión cambie. Ujú. Y tú también deberías de estar, o sea, si tú pregonas la, que tu mente esté abierta siempre a nuevas ideas, pues también Ujú. tienes que estar abierto a ideas que probablemente consideres con, absolutamente contrarias a las tuyas. Claro. Entonces, si ahorita estás a favor, completamente a favor del aborto, Soy, tienes que tener en cuenta que puede haber información científica que, que te puede hacer cambiar de opinión, porque es muy bueno cambiar de opinión, no es nada malo. otra cosa que tampoco mucha gente no entiende. Mucha gente cree que cambiar de opinión es cometer un error o hacer un retroceso. Creo que no, cambiar de opinión, siento que al contrario, es nutrirte de algo más que tú creías que no tenías. Ah, estoy cabrón lo que estás diciendo y es verdad.